Hola, bienvenidos a su espacio libre de ansiedad. Les saluda Carlos Vázquez y el día de hoy vamos a tratar un tema importante, como dice en la descripción del video: cómo reconocer que lo que no tengo es un infarto y cómo reconocer que tengo es ansiedad. Así que aquí vamos a encontrar las similitudes tanto en síntomas y características como las diferencias. Así que bien, partiendo desde eso, vamos a repetir nuestro mantra de la semana que estamos viendo ahora, que es soy más fuerte de lo que pienso, la ansiedad no me define. Así es, repítete esta frase cuando estés haciendo tus actividades, cualquiera que sea, y vas a ver que te va a ayudar también a comenzar a concientizar que tú eres mucho más fuerte, porque créeme que lo eres. Así que pues nada, empecemos. Hay características obviamente similares. Muchas personas describen el tema de la ansiedad como una sensación de infarto, porque obviamente sus síntomas son muy similares, pero sí hay ciertas cositas por ahí que varían y que ya la vamos a entender y comprender el día de hoy. Empecemos con describir el tema de la ansiedad. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que genera ansiedad? Evidentemente es esa percepción de una amenaza, ¿no? Ese temor de que algo nos está persiguiendo, de que el león se encuentra detrás de nosotros y nos quiere comer, o también ese temor hacia el futuro, de qué va a ocurrir, qué es lo que va a pasar y si me va a salir bien o me va a salir mal, ¿sí? Esa es la causa de la ansiedad, lo que genera ansiedad. Ahora, veamos qué es lo que puede causar un infarto. Y esto más por el tema físico. Evidentemente, para que se genere un infarto tiene que haber una ruptura o una obstrucción de un vaso sanguíneo, tiene que generarse un coágulo, una trombosis o algo parecido para que exista un infarto, ¿sí? Por lo tanto, ya aquí hablamos algo más de ámbito físico, ¿sí? Por lo general, la respuesta de ansiedad tiende a disminuir. Y eso pasa cuando nos tranquilizamos, vemos que automáticamente los síntomas van diluyéndose y van bajando de nivel. Lo cual en el infarto es todo lo contrario, no disminuye, en todo caso empeora con el tiempo. Entonces ustedes van a tener que medir en el tiempo si la sensación que ustedes tienen disminuye, con tranquilizarme, con hacer técnicas de respiración, tratar de poner su foco de atención en otro lado y ven que los síntomas disminuyen. Evidentemente lo que está pasando no es un infarto, todo lo contrario, es ansiedad. Si en cambio ven que se agudiza, que se va haciendo más y más fuerte, y esto depende mucho si te estás tranquilizando o no, porque también me dicen, bueno, es que yo siento que me voy a morir porque siento más fuerte. Sí, pero tienes que ver cómo te estás portando tú. Si tú sigues alimentando tu cuerpo de miedo y sigues dándole esa descarga de adrenalina en tu organismo, evidentemente te vas a sentir peor. Pero no es peor en el sentido de que me siento que me duele más, sino que me siento más angustiado, ¿sí? Lo cual sigue siendo una respuesta ansiosa. ¿Ok? La ansiedad no provoca daños graves ni la muerte, aunque muchos médicos sostienen que sí, que con el exceso y el abuso de la ansiedad, de una u otra manera, te genera algún daño físico. Eso no pasa. Hay personas que tienen 30, 40 años y ahí los ves. No les ha pasado absolutamente nada, ¿sí? Un infarto, en cambio, sí puede causar y generar problemas graves, inclusive la muerte, ¿ok? Eso sí puede llegar a generar el infarto. El dolor de la ansiedad por lo general es una molestia, un pinchazo, algo que ustedes sienten. Por ahí describen muchas personas: siento como una punzada en el pecho, o siento una punzada en la espalda, o siento como una corriente, o siento un aleteo en el corazón. La verdad, eso es lo que describen la mayoría de las personas que he visto, que han comentado, y que los he podido observar desde foros y otras páginas dedicadas a la ansiedad, ¿no? Entonces, en cambio, en el infarto el dolor es intenso y súbito, de momento. Es una cosa que viene de paso ahí, de una, ¡pum! Es un dolor intenso que es insoportable, que inclusive no te permite ni caminar. Miren a mí lo que me ocurría. Cuando yo tenía esa sensación de taquicardia y otras cosas, que me entraba en crisis de pánico, el dolor evidentemente eran pinchazos, ¿no? Una punzada que se sentía ahí. Y yo me acuerdo tanto, y les voy a contar esto como una anécdota. Yo me acuerdo tanto, corrí al hospital y yo le decía, siento que me está dando un infarto, le decía al médico, ¿no? Y el médico me quedaba observando y me dice, si tú estuvieras sufriendo un infarto, ni siquiera hubieras podido llegar caminando, mucho menos manejando, porque yo iba manejando. Cuando tenía trastorno de ansiedad y venía en crisis, iba manejando, y de mi casa salía manejando hacia el hospital. Imagínense todo el trayecto, que era siquiera de 30 a 40 minutos. ¿Ok? Entonces me decían eso y yo entraba en razón y decía, entre mí, es verdad, ¿no? Si fuera un infarto yo hubiera caído tendido ahí, desplomado y sin poder hacer absolutamente nada. Y es verdad. Entonces esas cosas nosotros vamos a comprendiendo, ¿ok? Los pinchazos por lo general son localizados, ¿sí? Son en el pecho, en el medio, en el lado izquierdo, que es donde más se describe,
o un pinchazo en el brazo o en la espalda. A veces se siente un pinchazo inclusive hasta por la cabeza, sientes que hay una corriente. En cambio, el infarto, el dolor tiende a irradiarse hacia el hombro, brazo y zona mandibular, que es un dolor indescriptible. ¿Sí? Ya vamos a ver qué tipo de dolor es el que se menciona dentro de un infarto. La ansiedad disminuye, como había indicado previamente, mejora con técnicas de relajación o disipar esos pensamientos o desactivación que le llamamos. Entonces eso también no pasa en cambio con el infarto. El dolor tiende a intensificarse con el tiempo y no remite. ¿Qué es no remitir? Que no retrocede, que el dolor está constantemente ahí presente. Lo que no pasa con la ansiedad, que disminuye con la técnica de relajación, ¿no? O sea, hay una diferencia bastante amplia. La ansiedad causa entumecimiento o hormigón en las extremidades o la desrealización. Y vamos a hablar un video específicamente del tema de desrealización. ¿Ya? Pero esto por lo general a mí me ocurría, no creo que le ocurra a todos, pero vamos a tirar este ejemplo. A mí me ocurría que cuando me daba esa sensación o esa presión en el pecho, ¿no? A mí se me dormían los dos brazos, se me dormía totalmente, sentía ese hormigueo absoluto en los dos brazos y en la pierna me daba como una especie de calambre. ¿Ya? Y esto es lo que está mencionando aquí en tema de la ansiedad, que da un entumecimiento u hormigueo, lo que no ocurre con el infarto. En el infarto, en cambio, da fatiga, cansancio, ¿sí? Que no puedes ni caminar, que tienes que sostenerte de algo. Y eso es lo que me decía el médico, cómo puedes caminar y llegar a casa si tuvieras un infarto. Entonces, esas son las características generales y globales dentro de la diferencia entre la ansiedad y el infarto, ¿no? Pero vamos a ver un poco más específico, como su primera característica, cómo se siente. El infarto, según lo que mencionan las personas que han padecido y han logrado sobrevivir a esta situación, ellos describen como un dolor jamás sentido, jamás, como si tuviera una losa en el pecho. Imagínense, tener una losa en el pecho, o sea, la presión que deben tener o el dolor que se debe tener debe ser muy fuerte, como para describirlo como una losa en el pecho. Otros mencionan como que tuvieran una pierna de elefante encima tuyo. Imagínense. Lo cual en la ansiedad no pasa, más bien se trata de un dolor tipo pinchazo, no una punzada, algo pequeño, que por lo general a veces es generado por el estrés también. El estrés también genera ese tipo de pinchazo. Y lo hemos sentido en otros momentos de la vida, pero a veces no nos acordamos cuando estamos en ansiedad. Pero esto ocurre, ¿sí? ¿Cómo se siente? La segunda característica, ¿dónde se localiza? En el infarto, la localización es difusa por detrás del esternón, ¿sí? Por detrás del esternón, o sea, esta parte por detrás. Con irradiación del dolor al hombro y brazo izquierdo. En la zona anterior al cuello o a la mandíbula. O sea, también tenemos esta parte, ¿no? Que señalan los doctores o los médicos del área de salud, mencionan esto, ¿no? ¿Cuáles son las características de dónde se localiza el infarto? En la ansiedad, en cambio, se acostumbra a localizarse en un punto concreto. Se puede señalar con un solo dedo, habitualmente a nivel inframamario, que le llaman, ¿no? En este caso, en la parte izquierda, nosotros decimos, aquí tengo el pinchazo, o aquí tengo el dolor. Entonces, es una zona localizada. En cambio, del infarto, es, como ven, va hacia varios sectores, ¿no? Veamos cuánto dura el síntoma, su tercera característica. En el infarto, el síntoma es varios minutos, pudiendo ser persistente, se mantiene o inclusive aumenta su intensidad, lo que se apunta, ¿no? Entonces, como ven, el infarto más bien va increciendo, como le dicen, va aumentando su fuerza durante el tiempo. En cambio, la ansiedad, todo lo contrario, va disminuyendo, ¿sí? Cuando ustedes hacen respiraciones o cosas así, van a ver que los síntomas se disminuyen y no se intensifican, ¿sí? Lo cual hace que se marque una diferencia bastante grande. En cuarta característica tenemos el cambio de la postura, según la postura. En este caso, ningún movimiento consigue aliviar el dolor cuando se trata de un infarto. Ningún movimiento, ni así haga respiración, ni así me ponga de pecho, me ponga de espalda, me ponga de cualquier forma o haga lo que sea, el dolor se baja, se reduce. No pasa eso. Todo lo contrario, se intensifica, ¿sí? Mientras más tiempo pasa, más se intensifica. En cambio, en el ataque de ansiedad, si yo hago una respiración o hago degluciones o pueden activar el sistema parasimpático simplemente rozándose los dedos en los labios. Esto va a hacer que se active el sistema parasimpático, pueden hacer esa técnica. Y van a ver que las palpitaciones se van reduciendo, ¿sí? Se van reduciendo de a poco. Pueden hacer una respiración, respiran 2, sostienen 3 e exhalan 4, perdón. ¿Sí? Y van a ver cómo automáticamente, ya pasado 5 o 10 minutos, va a ir disminuyendo de a poquito, ¿sí? Van a sentir esa sensación que va mejorando. Y en quinta característica importante, la aparición de otros síntomas. En el caso del infarto aparece la sudoración intensa, ¿sí? Una sudoración intensa, inexplicable,
Ahí me van a decir, pero también se suda cuando se tiene una crisis de pánico. Sí, pero no es intensa. Es una sudoración muy leve, ¿sí? Pero acá es intensa la sudoración. Aparecen náuseas en el caso del infarto, dolor en la boca del estómago, se siente un dolor aquí, una sensación de quemazón en el pecho, o sea, como caliente, como que estuviera hirviendo, falta de aire y se puede llegar a la pérdida de conocimiento, ¿ya? Lo que no pasa con ansiedad. Aunque muchos dicen, yo me desmayé por ansiedad. No pasa, simplemente lo que pasa es que te tiraste al piso porque obviamente llenaste tanto de miedo que lo que hace es simplemente como esos insectos, esos animalitos que se han visto que cuando están en temor o en huida o quieren entrar en un estado de supervivencia, lo que hacen es tirarse al piso y simular que estuvieran muertos. ¿Se han visto eso? Ya hay unos escarabajos que hacen ese proceso, que lo que hacen es, y hay otros animales también, que hacen eso, que se tiran y se hacen como que estuvieran muertos, ¿ya? Pero no están muertos, están más vivos que nunca, están recontra vivos, digo yo. Entonces el infarto no, el infarto sí puedes perder el conocimiento absolutamente y no puedes hacer ninguna actividad. En el ataque de ansiedad tienes temblores, hormigueo en los dedos, en los pies, en algunos de los síntomas más frecuentes que se menciona dentro de una crisis de pánico o crisis de ansiedad, ¿sí? Y eso es importante que tengas en cuenta. En el caso de las mujeres se menciona y mencionan las personas del área de salud que hay algunos rasgos distintos con respecto a los síntomas que percibe el hombre. Esto lo menciono más que nada por temas de que también sé que hay mujeres aquí que están viendo los videos y les quiero indicar que pueden tener ciertas características diferentes cuando se trata de un infarto. Y aquí hablamos directamente del infarto. El dolor se puede irradiar inclusive hasta la espalda, el cuello, la mandíbula, en el caso de las mujeres. Aparece con mayor frecuencia el tema del ardor del estómago, náuseas y vómitos, o tener más dificultad para respirar. En la mujer es mucho más complicado el tema del infarto. En el hombre a veces no se percibe, ¿eh? En el hombre a veces solo se siente nada más cuando ya se desploma un poco más. Entonces, estas diferentes cosas son las que quiero que lleguen ustedes a comprender. Entonces, teniendo ya en base y reconociendo que lo que no tengo es infarto, sino un trastorno de ansiedad y tengo ansiedad o una crisis de pánico, hay que sentirse tranquilo y aliviado. Y repetirse esa frase. No tengo nada, esto es solo ansiedad, me va a pasar y ya está. Si ya me hice evaluaciones previas, me dijo el cardiólogo, el doctor, el neurólogo, todos los médicos habidos y por haber, me dijeron que estoy bien, que físicamente estoy bien, pues no te va a pasar absolutamente nada. Ninguna crisis de pánico, por muy fuerte que sea, te va a llegar a generar un infarto. Ninguno. Te puedo dar mi palabra que ninguno te va a generar un infarto. Siempre y cuando estés sano, ninguno te va a generar. Inclusive he escuchado de gente que sufre de ansiedad teniendo una cardiopatía y tampoco le genera un infarto. Imagínense, personas que tienen problemas en el corazón. No le genera infarto la ansiedad, la crisis de pánico. Entonces, si tú estás sano, despreocúpate absolutamente de eso. Más bien todo lo contrario, repite a ti mismo, qué hermoso que mi corazón está trabajando de manera buena, está trabajando, está haciendo lo suyo. Felicita a tu corazón que está muy bien, está muy activo, que no se ha parado, que más bien está funcionando. Y llénate de esa energía positiva. Así que pues no olvides repetirte ese mantra semanal que dice, soy más fuerte de lo que pienso, la ansiedad no me define. Los invito a que le den like, que se suscriban si esta información te está pareciendo importante y relevante. Compártelo en los grupos de personas que están padeciendo actualmente de trastorno de ansiedad. Y los invito a que se suscriban, que activen la campana para que estén notificados cuando yo subo un video. El día viernes, estamos hablando del día viernes, vamos a ver el calendario. Viernes 10 voy a hacer un Facebook Live hablando del tema del trastorno de ansiedad. Voy a brindar herramientas y técnicas de manera gratuita, sin ningún costo, sin nada que ver por ahí, para ustedes, ¿sí? Eso lo voy a compartir en los grupos, el enlace del Facebook Live para que ustedes puedan ingresar. Voy a tratar de hacerlo en una hora que sea un poco más disponible para la mayoría de los países y así todos puedan conectarse ese día, ¿sí? Es un taller totalmente gratis, va a ser un taller de una hora y media, dependiendo, ya vamos a ver los temas que vamos a cubrir ahí. Y eso va a ser para ustedes, ¿sí? Así que los invito a que se registren, se suscriban, me sigan a las redes sociales que les voy a dejar aquí abajo, donde voy a publicar el día y la hora en la que voy a hacer este taller, ¿sí? Comparte, activa la notificación, dale like para que el video sea propagado a través de YouTube y la gente pueda recibir esta información de manera gratuita. Así que aquí se despide Carlos Vázquez, el canal de Libre de Ansiedad, y ha sido un gusto y un placer. Y quédate tranquilo, no va a pasar nada.